al Rey. ¿Qué onda así? Al nombre del Señor Yeshua. Es parte del derramamiento que se va dando, de las revelaciones que el Señor va moviendo. Amén. El tema es la fe renovada o renovando nuestra fe. ¿Sabemos lo que es la fe? La certeza de lo que no se ve, la confianza de que lo que no estamos tocando físicamente lo vamos a tener, lo vamos a recibir. Desde Génesis habla de lo que no se veía, como por la palabra se crea. De ahí que cuando nosotros usamos la boca, lo es el proverbio, en nuestra lengua, en nuestra boca, en nuestra manera de hablar, hay vida, hay muerte, hay bendición o hay maldición. De ahí que la fe se genera desde que escuchamos, oímos, confesamos. Pero por ahí, por ciertas circunstancias, en ocasiones la fe como que se apaga un poco, como que ya no se, vamos a decir, no se utiliza, sino que ya no se vive en esa fe adecuada y como debe de ser. La vida de fe tiene que ir en aumento, tiene que ir creciendo. Venir a la congregación, todo lo que hagamos, tiene que ser con fe, aumentando la fe. Cuando nosotros renovamos nuestra vida de fe, renovamos la fe, en automático nuestro vivir, el hombre interior, alma, espíritu, nuestro vivir se va renovando en una vida adecuada o lo mejor de fe. Amén. Amén. Lo que pensamos, cómo hablamos, en lo que oímos, en lo que vemos, y todo lo que hagamos, en todo, en una dependencia para con el Eterno. Siempre le hemos compartido, por pequeñita que sea la decisión, por algo pequeñito que se crea o que no tomamos en cuenta al Eterno, entonces nuestra vida de fe se va limitando. Estamos tal vez viviendo muchos aspectos a nuestra manera de ser o de ver las cosas y en general, no todos. A mí no me gusta generalizar, pero creo que Dios habla a nuestras vidas. Muchas situaciones no se dan o se tardan en recibirse por lo mismo. Hoy en la mañana se recibió unas plantas que cuesta mucho trabajo conseguirlas, y ya cuando llegaron oramos por ellas, porque son seres vivientes. Cuando en lo personal compartirlo, cuando lo comparto, voy con una fruta, le digo: gracias plátano, manzana, porque estás cumpliendo en mi vida la función para lo cual fuiste creada, y verá que le vas a ver más dulce. Es un ser viviente. La fruta, las verduras, el alimento, todo lo que comemos. Puede sonar un poco religioso para algunos tal vez, puede sonar exagerado, pero dice la Escritura que todo lo que hagamos lo hagamos con fe.
Al nombre de Yeshua. Gloria al Rey. Al nombre del Señor Yeshua. Y con fe se siente diferente. El rey de los judíos, así le dijeron, con la corona de espinas. Apocalipsis dice el rey coronado de gloria. Amén. Y cuando se hace con fe, entonces, perdón, nuestra alma, nuestro espíritu va generando una fe. Al nombre de, ya no es de quién estamos mencionando el nombre, ya no es de Yeshua, del Señor Yeshua, con un atributo. Al nombre del Señor Yeshua, el atributo antes de, porque Cristo acá, Cristo allá, y es muy así, ¿no? Pero también, y Yeshua dijo, Yeshua, otra vez siempre estamos con eso de no es Pedro, no es Hugo, no es María, no, es antes un atributo de toda la deidad, en cómo lo expresemos del Padre, de Dios, del Eterno, siempre un atributo antes. Entonces, todo esto viene siendo un tipo de adoración, de reconocimiento. Cuando le mencionamos o afirmamos una aseveración de bendición para nuestras vidas. Vamos a tomar el caso de Jonás, de la vida de Jonás. Es Jonás capítulo 1, 2 y 3. Dice aquí que llega la palabra a la vida de Jonás, hijo de Amital, diciendo: ve a predicar a Nínive, una ciudad que había mucha maldad, pero mucha. Era una ciudad que estaba bajo maldición, según los comentarios. Entonces Jonás, teniendo un llamamiento, vamos a decirlo, de evangelista. Cuando alguien tiene un llamamiento, Dios lo va preparando, Dios lo va equipando, Dios lo va formando. Pero es necesario creer en ese llamamiento en cualquier ministerio que sea. No hablo de tiempo completo, hablo en el que sea y como sea y en el tiempo que se tenga. Dios va a mover, el Espíritu Santo va a guiar, el Espíritu Santo va a revelar, pero el Espíritu Santo también va a dar la fortaleza, el valor, el poder, la consagración, la fidelidad y la entrega. Todos podemos vivir, servir al Eterno, aún en el trabajo secular, pero no es lo mismo que hay un llamamiento para ese estudio, para ese trabajo, para esa actividad, para servir al Eterno. Cuando hay y existe un llamamiento, la persona no puede estar quieta, la persona no puede estar tranquila. Existe una inquietud que se va convirtiendo en una desesperación por hacer lo que está haciendo, lo que va a realizar de acuerdo a cómo el Espíritu Santo está empujando, está moviendo. Repito, es un hambre, es un deseo, y no se puede estar solamente viviendo en cómo lo estamos haciendo o cómo estamos realizando las cosas. En todo siempre está llegando esa presencia del Eterno en nuestras vidas, que nos hace depender de Él, buscarle más y más de Él. Al nombre del Señor Yeshua. Gloria al Rey. Amén. Tratando de irnos ubicando en cuanto tal vez la fe está ahí un poco quieta en nuestras vidas. Hemos estado orando, hablando de la reestructuración de la congregación,
Y algo que se dijo a algunos hermanos, todavía me faltan algunos lineamientos de cómo son los ministerios, para que se confirmen en eso que están orando y si van a realmente a sentirlo como es. Y parte de eso es lo que estamos hablando. Cualquiera de nosotros nos pueden decir esto, el otro, aquello, puede servir esto, aquí, allá. Y una señal o confirmación es que empieza a haber luego hasta nerviosismo, preguntándonos, ¿cómo va a ser? Yo sí sentía este ministerio, como hubo 3, 4 ministerios, hermanas, que cuando se les dijo, comentaron, es lo que yo estaba esperando. Con todo respeto a Simha, ella dijo, yo estaba orando hasta tal vez dejar el trabajo, porque quiero servir más al Eterno y darle más de mi vida, y lloró ahí como una confirmación, no por adularla, quede claro, es como un testimonio de que yo quería entregar más tiempo y más de mi vida al Señor. Fue una expresión momentánea, una confirmación de lo que ella sentía ya, y que no todos somos igual de emocionales o sentimentales, no, cada quien somos diferentes. A lo mejor nadie expresó nada, se quedó callado, pero en el fondo el alma, el espíritu humano se empieza a inquietar, se empieza a mover dentro de nosotros. Y repito, no es de tener 5 ministerios, 4, 3, siempre hemos dicho, si puede tener 3 y los 3 cumplirlos al 100, adelante, si no, solo tenga uno, de acuerdo al don que el Espíritu Santo le está dando, porque puede tener 5, 4, 6, menos el que quiere el Espíritu Santo. No es a mi gusto, no es como yo quiera, es como el Espíritu Santo quiere, y ahí va a haber más bendición. Todo lo que hagamos para la obra del Eterno va a haber bendición, porque Él respalda la fidelidad, el trabajo, el esfuerzo, el cansancio. Pero cuando es el don y el ministerio que quiere que ejerzamos, las bendiciones van a ser más grandes. Y gloria para Él va a ser más abundante. Al nombre del Señor Yeshua, gloria al Rey. Den un aplauso al Señor. Amén. Ahora Jonás tenía ese llamamiento: ve a Nínive a predicar. Y es tremendo lo que hace Jonás. Dice que huye de la presencia del Señor y viaja a Tarsis. Una fe es increíble. El verso dice, huye y luego lejos de la presencia. Imagínese huir de la presencia del Señor, alejarse de la presencia del Señor. Hay quien tal vez no puede venir mucho a las reuniones por los horarios de trabajo, pero huir es una cosa, apartarse es otra. Y hay quien puede venir, pero está lejos, está apartado, porque esta es una vida religiosa, solamente el venir. Dice en Juan que la presencia del Señor no está solamente en el pozo de Jacob, o donde pasan milagros, que lo dejaban ahí como una evidencia, como un testimonio, y dejaban una piedra ahí como un recuerdo de ese testimonio que hubo en ese lugar. Dice, no es en el pozo de Jacob, no es en los templos. La presencia del Señor, no debemos nosotros separarnos, alejarnos o huir de Él. La presencia del Señor está dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas, debe estar dentro de nuestros ojos, oídos, boca, emociones, sentimientos, pensamientos, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de todo lo que somos, en todo lo que vivimos, al nombre del Señor Yeshua. Amén. Yo me siento tremendo, Gloria al Rey. Simbra.
Entonces, no hay que huir, no hay que alejarse. Es entre más cerca mejor. Entre menos nos alejamos mejor. Vamos a ver. Fuera cierta, en un llamamiento en donde el Señor le llama exactamente a ir a un lugar tan difícil, tan peligroso, donde está la maldición, donde está la fuerza negativa y oscura, es porque Jonás, porque él podía depender, decimos, de ese valor, de esa fortaleza, de esa fe, para la gloria del Todopoderoso. Pero tal vez la tristeza, el miedo a que lo mataran a él, pensando que sea cierta esta postura, le detuvo, le ató. Y esa fe de poder, del llamamiento, del ministerio, ya no lo pudo ejercer y se va para otro lugar. Dice la Escritura entonces que toma otra ruta, otro camino, pero él no se daba cuenta que estaba desobedeciendo, que estaba en rebeldía, que la rebeldía es un pecado de ocultismo, como lo hizo Lucero. Rebeldía para con el Eterno. A veces que hay pecados que no sabemos que son de origen de ocultismo, más hablando en las cosas de Dios. Entonces, cuando va en ese barco, hay una tempestad, abre puertas. Otro comentario es que es Leviatán, principado del mar, el que provoca la tempestad. Dice ahí que Dios la manda, Dios la envía. Dios nunca va a mandar la muerte, Dios quita la muerte del nombre del Señor Yeshua. Pero permite. Cuando se abren las puertas, porque se aleja la persona de Dios, porque huye del Eterno y no ejerce lo que debemos ejercer, a lo que Él nos ha llamado y como debe de ser, se abren puertas. Y el Leviatán, que es principado de los mares, provoca una tormenta y el barco está en peligro, como dice ahí, que parece que se va a partir. Entonces los que van ahí en este barco y en este viaje se empiezan a preguntar qué es lo que está pasando. Una tempestad que de repente llegó y no encontraban el por qué se estaba manifestando la tempestad. Tempestad es el viento que sopla, es la marea que sube, es el ruido de una tempestad, es el agua que cae, el mar se agita. En la tempestad debemos nosotros enfrentarla con la fe de que si no hay tempestades no vamos a depender o a generar más fe. Hay a quien le da todavía más temor, como Pedro, que está en la tempestad, camina sobre el mar, deja de ver al Señor, empieza a ver la tempestad, deposita más fe en el miedo, en el oleaje, el viento, decíamos, la marea, y se empieza a hundir. Cuando la persona se aleja, se separa del Señor, se cae en desobediencia o se cae en rebeldía, se abren las puertas, vienen las pruebas grandes como una tempestad, y esa fe, en lugar de mejorar, en lugar de renovarse, empieza a apagarse, empieza a irse para abajo. Entendamos, comprendamos que el Eterno es más grande y más poderoso que todas las pruebas, por fuertes, dolorosas que éstas sean. Él es el Shaddai, Él es
más grande que las tempestades, al nombre del Señor Yeshua. Amén. Y le encuentran que se había ido a la parte baja del barco a dormir. Ya veamos todas las consecuencias. Una fe que dormida, que bosteza, provoca un sueño, que ronca como león o como demonio. Digo, no todos los que roncamos tenemos demonios, pero también nos falta la fuerza del león, rugir como un león. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te iluminará la presencia del Espíritu Santo. Amén. Esa fue dormida. Puede estar en cualquiera de nosotros. Hay que despertar, hay que avivarnos, hay que dejar tanta quietud, hay que dejar todo aquello que le puede atar en una somnolencia espiritual. Debemos activar esa fe, estar despiertos, estar atentos, estar velando para que venga lo que venga, suceda lo que suceda. Y hablando de lo bueno, hablando de bendiciones que podamos recibir, esas sean más rápido, sean mejor preparación en nuestras vidas para poder seguir siendo bendecidos y el poder estar despiertos espiritualmente. Amén. Viene una secuencia de todo esto, de consecuencias tremendas. Las puertas que se abren, esa fe dormida. Entonces las personas dicen, cuando descubren que es Jonás, sí, levántate dormilón. Los demonios se burlan. Pero no que mucha fe, no que el testimonio que acabas de dar, no que el Señor nos ha dado tal bendición, pregonamos, hablamos, decimos y todo. Y el demonio dice, estás dormido, es un dormilón, sigues ahí. Porque a pesar de las bendiciones, ya no digamos pruebas, tampoco despertamos. Dios habla a través de las bendiciones. No esperemos a entender y comprender y tratar de escuchar su voz en medio de las pruebas. Peor cuando se toca fondo, como tocó fondo Jonás. Amén. La burla de los demonios. ¿Qué pasa, dormilón? Estos hombres dice aquí que echaron suertes, sortirle gozo, para encontrar realmente quién era el culpable. Se entiende que es Jonás. A él lo vieron dormido, dice, levántate, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué oficio tienes? Y viene una fe fingida, soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, con diciendo, soy creyente, soy cristiano, soy mesiánico, pero estoy dormido, por abrir puertas, por mi culpa está la tempestad y por todo lo que estamos hablando en este sentido, pero estás diciendo, soy hebreo, declara que depende del Dios que creó los cielos, que creó la tierra. Esa es la fe fingida, como cuando Pablo habla a Timoteo y le dice, ten cuidado con la fe fingida, la que nunca hubo en tu madre. Tenemos nosotros que ser realistas, maduros y entrar a una fe verdadera, porque puede ser una fe falsa que se
siempre estamos hablando de lo que no es cierto, que siempre estamos presumiendo de lo que no hacemos y que siempre estamos confesando y declarando algo que no vivimos. Él la fue falsa. Estamos viendo que dormida, que falsa, que con miedo y muchas cosas que vienen en cadena, y creemos que tenemos mucha fe y le preguntan ¿por qué oíste? Y él no contestó, pero la frase es tremenda porque ellos sabían que él había oído de la presencia del Señor. La única solución es cuando él dice tómenme, échenme al mar, yo soy el culpable de esta tormenta, y es la única forma en que esta se va a calmar, porque Jonás entendió que entonces Dios le estaba aplicando un juicio. Yo provoqué la tormenta, entonces yo la tengo que calmar. Por mí estos hombres pueden morir o se pueden hundir en el mar. Por mí estos hombres, en lugar de yo declararle, soy hebreo, soy creyente, acérquense a Él, Él es el Dios poderoso, lo mejor que pueda haber en sus vidas, calló, guardó silencio, fue muda, fue dormida, fue con miedo, fue al revés, que abre puertas al mal. Porque también en esta la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Tienen fe en que Dios es el Todopoderoso y creen en Él como en el Todopoderoso. En la narración del Evangelio, cuando los demonios ven al Señor Yeshua, están viendo al mismo Dios de arriba ahora encarnado. Ellos eran ángeles, arriba abajo son demonios, pero están viendo la misma luz y la misma presencia y deidad del de arriba. Lo están viendo abajo y le dicen: vienes a atormentarnos antes de tiempo, déjanos entrar a los ceros, el lugar de la impureza. Y les dice: vayan, y se van al abismo. Sí, los vino a atormentar antes de tiempo, en una fe que solo de verlo los demonios estaban creyendo, tuvieron miedo y terminaron antes de tiempo y son atormentados. Eso, mucho cuidado, porque cuando la fe se empieza a perder es por nuestras actitudes, manera y forma de vivir, y los demonios se empiezan a atormentar de diferentes maneras. Mucho cuidado por la obra de Dios también, y mucho cuidado porque esa labor es de los malos, no de los buenos. Todo esto es un panorama terrible en la vida de Jonás. Se burlaron de él. Increíble que en el verso 11 y 12 que dice: yo soy culpable, tómenme y échenme al mar y el mar se aquietará. El versículo 13, 14, 15 es tremendo, porque dicen que querían mover el barco a la orilla para salvarse ellos, salvar a Jonás, porque el mar embravecido no se los permitía. Y sin embargo dice: te rogamos, Señor, que no perezcamos nosotros y por la vida de este hombre. Increíble, el evangelista, el que tenía el ministerio, el que se decía hebreo, hijo de Dios, hijo del Creador, en lugar de arrepentirse, en lugar de interceder por ellos que no tenían la presencia, el conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Jonás, empiezan a interceder: ten misericordia por este hombre. Increíble. Ustedes saben, yo también, que la intercesión es poner nuestra vida por los demás. ¿Sabe de alguien que está sufriendo? Cuando es una intercesión verdadera, hasta usted empieza a sentir un dolor. Si no lo siente, puede llegar a llorar. Hablo de una intercesión verdadera. El que tiene este ministerio, el que no debemos nosotros también interceder. Pero es increíble que ahora que los que se supone que no tenían el conocimiento
hablando del Eterno, están intercediendo por Jonás. Se volteó la situación. Dios va a usar lo inimaginable, lo que no podemos nosotros luego entender, de gente que nos puede ayudar. Amén. Tanto hablamos de ayudar a los indigentes y eso, y que hay que apoyarlos, que en la operación, estando yo en el quirófano y con la anestesia a nivel espiritual, llegaron 2 almas de indigentes y ahí estaban conmigo como una muestra de la misericordia de Dios. Tú has tenido, no presunción, no ego, por favor, de ayudarles a ellos. Ahora ellos en el nivel espiritual, de los que hemos apoyado y se les ha enseñado, a lo mejor estaban orando por uno. Yo no digo que ustedes no. Las oraciones de la iglesia se sentían, gracias a Dios y gracias a ustedes. Pero es repetitivo que cuando uno ayuda, no todos, pero si das amor vas a recibir amor. Amén. Y es algo tremendo la intercesión para Jonás. Jonás podía haber dicho: están intercediendo por mí. Dios mío, ten misericordia, perdóname. He fallado, he sido cobarde, una fe de cobardía. Me alejé de ti, me aparté de ti, me fui a otro lugar y todo lo que hemos estado narrando, pero no lo hizo porque su fe se había devaluado. Su fe, que era grande, ahora era pequeñita. Su fe, que tal vez era una fe de oro, ahora era una fe de paja, una fe que había volado por ahí, pero no podía él levantarse y declarar la grandeza del gran yo soy el que soy. No pudo decir: Él vive en mí, voy a pedir perdón como debe de ser. La tempestad se va a calmar. Él se hubiera arrepentido de corazón y con toda su alma, con toda su vida, se hubiera calmado la tempestad, pero dijo: mejor arrójenme. Tal vez fue un acto que él entendió que era la única forma, pero hemos de evitar ser arrojados o puestos en la prueba de la tempestad. Es mejor valorar el amor, la misericordia de Dios, y venga un teshuvá, un arrepentimiento. El arrepentimiento no es para ver si cambio o voy a cambiar o siento remordimiento, dolor. Arrepentimiento es porque ya hay un cambio actuando en la persona. Al nombre del Señor Yeshua. Vive el Rey. Amén. Den aplauso al Señor. Repita conmigo: con fe, con amor, gratitud. Porque la misericordia del Eterno es mejor que la vida. Es mejor que mi vida. Demos un aplauso al Señor. Aleluya. Ellos aceptan la voluntad de Dios ya descarada y lo arrojan al mar. O sea, aquí la Escritura que entonces se lo traga un pez. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lo toman, la arrojan y el mar se aquieta. Mientras ellos, dice, ofrecieron votos, adoraron, se entregaron a Dios los demás del barco. Lo que no hizo Jonás es que la fe ya estaba deteriorada.
No es necesario entrar a pruebas para adorarlo. Debemos tener una vida de adoración. Amén. Dice, el pez estaba preparado y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Se durmió, los otros lo adoran, lo reconocen. El pago del pasaje que pagó Jonás para irse a otro lugar, ahora estaba pagando otro pasaje. Y el Señor Yeshua hace referencia en Mateo 12:40, cuando dice en un paralelismo profético de la vida de Jonás en algunos hechos a la vida de él, y pone el ejemplo: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra habla de la tumba. La tierra abre un agujero para depositar el cuerpo del Señor Yeshua. Así estaré por 3 días y por 3 noches. Y toma este ejemplo en este paralelismo que está impactante. El Señor en ese momento está diciendo: vengo a ser enterrado en el corazón de la tierra. No solamente para morir por la gente, como quien dice los de Nínive de ese tiempo, o los de Sodoma y Gomorra de ese tiempo, o por los del tiempo de Noé, que dice la Escritura que mientras él está muerto, él va a los muertos del tiempo de Noé para predicarles, y se extienda su misericordia para estos que ya estaban condenados y tuvieron la oportunidad de la salvación de sus vidas. Bajó al corazón de la tierra, no solamente para manifestarse como humano y que tenía que morir y luego resucitar, sino también en espíritu viajar a los tiempos de Noé y predicarles del gran yo soy el que soy, y en esas profundidades está resplandeciendo la luz de la gloria de la vida eterna, al nombre del Señor Yeshua. Den el aplauso al Señor. Aleluya. ¿Hasta dónde llegó la misericordia del Eterno? Eso es lo que significa el vientre. Dice la Escritura que entonces empieza la renovación de la fe de Jonás, apenas el inicio. Empieza a reconocer su situación y a sentir un arrepentimiento. Capítulo 2, ya llegamos al 2, y dice que empieza a orar desde el vientre del pez 2:1. Esto significa que empieza a orar en ese lugar de oscuridad y tinieblas. Es lo que significa el vientre. Mucho cuidado, se vaya a caer en una posición de oscuridad y de tinieblas, en un encerrón oscuro, porque el alma empieza a entenebrecerse, a opacarse, y deja de compartir esa luz, esa gloria de la presencia del Señor en nuestras vidas. Esto es parte del vientre. Cuando dice desde el Seol clamé, entonces estamos entendiendo que el vientre también es el Seol, que significa el lugar de los muertos. Cuando dice me echaste a lo profundo, más profundo en medio de los mares, está hablando del inframundo, de lo más profundo. El Señor Yeshua dice que Él vino a echar los pecados al fondo del mar, al nombre del Señor Yeshua. Y que ya no cuentan los pecados.
Aquí en la contraparte de este Jonás que estaba llevando el juicio de sus pecados, el juicio del Señor Yeshua, el juicio del Creador, del Padre eterno. Primero es perdón, restauración, salvación, vida eterna, pero es necesaria la renovación de nuestra fe al nombre del Señor Yeshua. Amén. Luego dice, tus ondas y olas estaban sobre mí. Esto representa la roca que estaba sobre la tumba del Señor y que fue movida por la luz de su resurrección, por el poder del Espíritu Santo. Dice en el 4, en otra expresión de Jonás, desechado soy delante de los ojos. Y otra profecía, dice la Escritura en Isaías 53, que fue desechado por los hombres. Dice el verso 5, que me rodea el abismo, lugar de castigo para los demonios y para los peores hombres. Los peores hombres, violadores, criminales, de lo peor, y que nunca se arrepienten, practicantes de ocultismo en cualquier área en su vida. Esa alma, hay cárceles, hay infierno, hay lugares X, no solo un infierno. Esa alma se va convirtiendo en demonio y van al abismo junto con demonios. Hacía la referencia a los demonios que le dicen, nos vienen a atormentar, y los mandan al abismo. Cuando dice en el verso 6, descendí a los cimientos de los montes, habla aquí, es algo tremendo, de hombres, almas y cuerpos, y que están hasta debajo de los montes, montes de maldición, así como Moisés, así como también lo dice Isaías y varios, que subían al monte, en la montaña, a buscar de la presencia del Eterno y a conectarse con Él de maneras especiales, cuando Él hablaba sus vidas de una manera particular y especial. Así los satánicos, y aún hoy en día, siguen tomando las montañas, los montes, los cerros, para hacer sus prácticas e invocar a sus demonios. Hay un testimonio precioso en Brasil, en donde hay una montaña y llegan los creyentes en cuevas, se meten a adorar, a alabar al Señor, y caen como lenguas de fuego, como en el Pentecostés, sobre las manos, hombros, cabezas, y viene una iluminación preciosa. Pero otros que suben y sin ser creyentes, no reposa sobre ellos la luz ni la gloria del Eterno, sino solamente en los creyentes, porque algo que es preciosísimo, algo que es hermosísimo, es que están santificando el monte. Estamos y debemos santificar nuestras vidas con la luz del Eterno, y esta va a bajar como en Pentecostés. Debemos santificar e iluminar nuestro hogar, debemos santificar e iluminar a nuestras familias, al nombre del Señor Yeshua. Gloria al Rey. Porque aquí era de maldición, y aquí la postura es, las almas son atormentadas cuando ya parten a los lugares de castigo, que son varios: Seol, inframundo, cárceles. Menciona varios la Biblia, aunque la postura católica es solo infierno. Y dependiendo de unos van al infierno, otros a cárceles, otros como hablamos aquí. Pero están viviendo en carne y alma, ahí debajo de esas montañas de maldición, donde invocaban a sus demonios y sus prácticas que realizaban. Por eso dice Jonás, descendía a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos. Tierra, cerrojos, habla de las cárceles espirituales. También para hombres y demonios. Y luego dice que
sacaste mi vida de la sepultura. Él estaba en una sepultura, un sepulcro. Sepultura, sepulcro es la tumba, son los panteones en esta tierra. Seol es el lugar de los muertos, ahí en lo espiritual. Y el Seol de la tierra son los panteones, son las tumbas. Y luego dice el capítulo 2, en el verso 7, en la primera parte, mi alma desfallecía. Tantas cosas que están mencionando, que estamos entendiendo, que el ángel de la muerte ya lo estaba atando. Ya lo tenía bien aprisionado para en un momento dado destruirlo, para en un momento dado afectarle y para en un momento dado provocar que él fuera total, completamente derrotado, ya con una fe desmadejada, una fe quebrada, una fe rota, una fe en oscuridad, porque alejarse de Dios, separarse del Eterno, huir de Él, pues es normal que entonces toda la oscuridad llegue a la persona y le empieza a destruir. Hay quien se confía, se aparta del Señor, pero luego las consecuencias, como se dice coloquialmente, luego la factura llega de una manera tremenda, horrible. Pero entonces Jonás, en medio de todo lo que vive en el vientre del pez, comparado a todos estos lugares por alejarse del Señor, sigue en medio de reconocer una reacción para buscar renovar su fe. Todavía se puede, repita conmigo, todavía puedo renovar mi fe en el Dios de la misericordia, del amor y de las bendiciones, cualquiera que sea mi situación y cualquier situación que venga en mi contra, voy a tener una fe renovada con la luz, con el resplandor, con la gloria, con el poder, con la fortaleza, con la victoria de yo soy, el que soy, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, está conmigo y estará conmigo por mi fe renovada por el Ruach HaKodesh, al nombre del Señor Yeshua, al nombre del Señor Yeshua, al nombre del Señor Yeshua. Den el aplauso al Señor. Aleluya. Hasta los chofares dejaron de dormir. Es broma, ¿no? Empieza la renovación, capítulo 2, 7. Me acordé de Dios y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántos decimos amén? Acordarse es recordar. Jonás empezó a recordar lo que era Dios para él. Dios no lo dejó, Dios no lo abandonó, no, Él es. Tantas frases, ¿por qué me abandonas, Dios? ¿Por qué no me escuchas? Porque ya no te siento. Es cuando más cerca está Él. No lo percibimos ya como antes. Por lo mismo, que en medio de la tempestad, que en medio de que nos dice haz esto, haz lo otro, que se abren puertas de todo ese proceso, no de igual manera y no exactamente todo el proceso de Jonás, pero hay algo por ahí. Otra vez, aún tengamos un ministerio como el de Jonás, aún vengamos los domingos, aún esto, aún lo otro, mucho cuidado, pues una vida religiosa solamente.
pero me acuerdo. Así decía David cuando estaba en su problema, que se había también apartado del Señor. Me acuerdo cómo iba yo con el pueblo en fiesta a las puertas del templo. Íbamos en fiesta de entender que iban por las calles cantando y alabando a Dios, a llegar al templo y a la presencia de Él. Pero solamente se acordaba como un recuerdo. Por eso antes dijo: mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed de Dios. Más que bendecidos, más que bendecidos, más que bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. Significa de la justicia, de la presencia del Eterno en su vida, pero del Dios vivo, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios de hombres, mujeres con fe renovada y no con una fe apagada, derrotada, apagada, destruida. Esa no es una fe real en un Dios vivo. La fe real en un Dios vivo es poder, es fuerza, es fidelidad, es consagración, es santidad, dependencia para con Él. Mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi todo, de planta de los pies a la cabeza y de la cabeza a la planta de los pies. Al nombre del Señor Yeshua, al nombre del Señor Yeshua, al nombre del Señor Yeshua. Amén. Y mi oración llegó a tu santo templo. Somos templo del Espíritu Santo. Y si hay un templo, el verdadero, es el templo del Señor Yahshua. ¿No dijo Él? Este templo lo destruyen y en 3 días lo levanto, se levanta. Pensaron que era el templo material. No, era el templo, Él, donde habita y vive el Espíritu Santo. Dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo. El demonio nos va a querer destruir, pero mi oración llega a su santo templo, llega a mi vida. Y cuando tenemos una vida de santidad, nuestro templo no va a poder ser destruido. Demos un aplauso al Señor. Aleluya. Luego dice el 2, invoqué al Eterno y Él me oyó, clamé y mi voz oíste. Invocación y clamor, decíamos como David: Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué no me das esto? Señor, siento que mi fe bajó. Señor, no sé qué hacer ahora. No, hay que invocarlo con todo nuestro corazón. Hay que clamar. Mi voz oíste, es diferente cuando se desgarra el alma, cuando existe un quebrantamiento, cuando Él ve que estamos entregando nuestro corazón en la invocación, en el clamor. Por eso cuando había una prueba, cuando había una situación difícil, se rasgaban los vestidos, el manto, y en un momento dado se tiraban y venía una invocación en donde había lágrimas, en donde también al mismo tiempo había una fe verdadera de regresar a su presencia, en una invocación en el cual se está creyendo de nuevo y se está generando una luz más verdadera. Por eso, si no hay un quebrantamiento, la conciencia de la persona sigue apagada, sigue estática. Tiene que haber una reacción, un sentir, una manera de expresarlo, donde se ve realmente que estamos renovando la fe por la presencia del Espíritu Santo. El capítulo 2, 4 y el 8 dice: más veré tu santo templo, es más veré y ver es sentir tu presencia. Como decíamos que Él es el templo único, santo, perfecto, verdadero, puro y real. En el verso 2 dice: mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios. La Escritura dice que Él vive
en medio de la alabanza, y es una manera de hacerlo con todo el corazón, no nada más escuchando o viendo. Escrito está que el Eterno habita en medio de la alabanza, y como David danzó y era criticado, nosotros tenemos que alabarle cualquiera que sea la situación, como un sacrificio de dolor, de lágrimas. Pero yo te alabo con toda mi vida, te alabo con mis manos, con mis pies, con mi mente, con mis sentimientos, con mis emociones, como con todo mi espíritu. Él es el único digno de alabanza, al nombre del Señor Yeshua. Dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿De cuántos ha sacado el Señor nuestra vida de la sepultura? Que estábamos muertos espiritualmente. Y luego sigue con esa renovación de fe. Y dice: porque la salvación es del Eterno. Dice el verso 9. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Eterno. Amén. Y se cumple cuando el Señor, en este paralelismo profético, dice en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, éste vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Al nombre del Señor Yeshua. Del aplauso al que ha resucitado, al que está vivo y al que nos ha resucitado. Amén. Así el Señor Yeshua venció en la vida de Jonás, y renovando su fe al espíritu de desobediencia, al espíritu de rebeldía, al espíritu de una fe dormida, al espíritu de miedo, de temor, al demonio principado Leviatán. El Señor burló a los demonios como ya se me fue. Cuando el profeta que derrota a los demonios, derrota a los sacerdotes en el altar donde cae el fuego, y se burlaba de los demonios y le decía a los sacerdotes: ¿dónde están tus demonios? ¿Dónde está el mero mero? ¿Anda de vacaciones o está dormido? El Señor de una manera demuestra que de Él nadie se burla, y que Él no como burla, pero sí como gozo. Nosotros podemos derrotar a los demonios con el fuego del Todopoderoso en una fe renovada. Amén. Y luego vence al demonio del temor, del miedo, de la fe fingida, de la fe con duda, de la maldad. Dice que Nínive había adulterio, en una ciudad con mucho pecado. El Señor vence a los demonios que provocan el pecado. El Señor vence a la tumba, a la oscuridad, a las tinieblas, al Seol, al inframundo, a la roca que sella la muerte. Él vence al abismo, a los cimientos de la muerte, de los montes malditos. Él abre las cárceles, vence la sepultura, vence los sepulcros, porque lo repetimos: Él es la resurrección y la vida. Al nombre del Señor Yeshua. Al nombre del Señor Yeshua. Amén. Puntos básicos de la renovación de la fe. Teshuvah, arrepentimiento. 2, nunca olvidarnos del Señor. Me acordé, dijo Jonás.
En cuanto alguien se olvida de Dios, corre el riesgo de alejarse, de huir de su presencia. 3, nunca dejar de invocarlo. 4, siempre creer que lo vamos a ver. Él es espíritu, Dios es espíritu. Lo hemos enseñado muchas veces y una manera de verlo es en espíritu, y eso es sentirlo. Le veremos en su santo templo, en su misma presencia lo hemos de percibir. 5, con voz de alabanza. 6, una renovación de votos, es una renovación del pacto de nosotros para con Él, porque Él su pacto nunca lo rompe y nunca deja de amarnos y nunca deja de bendecirnos. 7, una renovación de la fe en una libertad, no de nosotros mismos, sino de la libertad que nos da el Señor, de poder estar siempre caminando y andando conforme su voluntad. 8, cuando Él dice las salvaciones del Señor, es valorar la salvación que Él ha dado a nuestras vidas, agradecérselo a diario, y la renovación de la fe se sigue generando. Y 9, agradecerle a diario que Él nos ha resucitado a una nueva vida. Dice la resurrección y la vida, Él nos ha resucitado a una verdadera nueva vida, nueva vida. No dice perfecta vida, porque hemos tenido y seguiremos con errores, pero nueva es porque ya no vamos al fondo del abismo o del Seol o de la sepultura o de la oscuridad. Ningún pez gigante nos va a tragar, ningún demonio nos va a atar, nadie nos va a quitar la vida, porque nuestra vida depende del Señor, nuestra alma es del Señor, pertenecemos al Señor, Él es nuestro Señor de toda nuestra vida. Amén. Y se confirma la fe renovada de Jonás. Y así terminamos. Capítulo 3, 1 y 2. Por segunda vez, el Señor le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive y predica el mensaje que te voy a decir. Ahora sí fue Jonás, ya con una fe renovada. El Señor lo va a mandar a donde Él quiera. Puede ser el mismo lugar donde le corrieron, le escupieron, le vieron feo, no le dieron la mano, lo ofendieron, lo patearon. Ahí vas a regresar. Ahí donde tal vez, si es cierto, murió su padre. Ahí donde en esa ciudad está el riesgo y el peligro. Ahora vas a ir, Jonás. Pero Jonás ya no tenía la fe perdida como lo hemos estado viendo. Ahora tenía una fe verdadera en todo este proceso, que tuvo que tocar fondo ahí con ese pez gigante. Ahora el pez gigante, dice, lo había vomitado, había renovado la fe, ahora estaba con ese poder y esa presencia del Eterno. Entonces obedece y dice que caminó 3 días cuando llegue a ese lugar para llegar a Nínive. Una fe con esfuerzo, una fe que ya no estaba limitada, una fe que no estaba atada, una fe que no se iba a detener, y camina, y en el cansancio, en ese esfuerzo, nada ni nadie lo pudo detener. Como se le dijo a Josué: mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Él está y estará con nosotros, lo que hagamos, donde estemos, donde vayamos, al nombre del Señor Yeshua. Gloria al Rey. Amén. Amén. Y el mensaje era: diles que en 40 días
esta ciudad será destruida si no se arrepienten. Dice el 3:4, de que a 40 días será destruida Nínive. Entonces ellos creyeron. La fe renovada de Jonás les predicó con autoridad. Les predicó con esta fe renovada. Dice que creyeron, que se arrepintieron, proclamaron ayuno del mayor al menor. Y entonces dice, es mejor perecer. Y cambiaron por la fe renovada. Cuando el Espíritu Santo ve en nuestras vidas una fe renovada, todo lo que hagamos va a ser de impacto, va a provocar bendición en los demás para su gloria. Nos van a ver cambiados, ya no dormidos, ya no apagados, ya no destruidos en esa fe. Y dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino por una fe renovada en Jonás. Ahora entendieron que Dios, y en los evangelios lo menciona, se arrepintieron de su mal camino. ¿Por qué? Porque Yeshua el Señor, repítalo conmigo, Yeshua, fuerte, Yeshua, el Señor, Él es el camino, la verdad y la vida para una fe renovada y verdadera a su gloria, al nombre del Señor Yeshua. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey. Amén, 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 amén. Aleluya. Nos ponemos en pie y entonamos este canto que nos lleva a una firma de decir, mi vida, mi fe no se va a renovar, ya está renovada. Demos ese aplauso al Eterno. Aleluya. Amén. Amén. Señor Yahshua, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Yahshua. Pon en mí tu corazón, porque todo de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí. Creo que a todos nos hace falta el renovar nuestra fe. Renovar es mejorarla. No es solamente en el sentido de pedir, no solamente es en el sentido de buscar, no es solamente en cualquier área de nuestras vidas, sino y por sobre todas las cosas, y se ha enseñado y compartido ya varias veces, de que la fe es para estar más y más en la presencia del Señor. Amén. La fe es atributo divino a nuestra alma, a nuestro espíritu.
Para mí, como yo lo veo, y hablo de todos, para mí es la postura, pero todos, no es que sea necesaria una renovación en nuestra vida de fe. No es necesaria, es obligatoria. Por lo que dice la Escritura, que sin fe, repita conmigo, sin fe es posible agradar a Dios. A Dios lo vamos a agradar de muchas maneras, formas, no se diga santidad y fidelidad, consagración, que son ramas de la fe. Pero hablando de la fe, dice la Escritura, sin fe es imposible agradarle. Con fe, entonces, es posible agradarle. Repita conmigo. Con fe es posible agradarle. Amén. Vamos a hablar de la vida de Pedro para enseñanza de nuestras vidas, de la renovación de fe en la vida de Pedro y aplicarla así a nuestras vidas. Perdón, esto, algo no entra exactamente en el ojo, pero molesta algo. Pedro, un hombre pescador y letrado, no tenía mucha preparación como en ese tiempo, por su oficio, luego desde niños lo heredan y desde niños lo están practicando, lo están viviendo el ser pescadores. Entonces, en medio de esa falta de preparación, él es llamado y dice la Escritura que tenía ahí las redes rotas, las estaban remendando y el Señor les dice, dejen esas redes, vengan a mí. Y él acude al llamado del Señor. Este es un principio de fe. Cuando habla el Señor, hay que dejar nuestras redes rotas, porque solamente se marchan. Pero el Señor le decía, te voy a dar unas redes nuevas. Ahora serás pescador de hombres. Amén. Ya no solo de peces, de hombres, de peces para comer, de hombres para que ellos se salven. La característica de un pez es que son escurridizos, es que son difíciles de pescar. Hay que ponerles una trampita, el gusanito, el alimento en el anzuelo y lanzarlo para que de ahí se traben y entonces sacarlos. Así somos los humanos, escurridizos, evasivos, y muchos de nosotros nos escurrimos, evasivos, evitamos el atender el llamado del Señor. Hablando del primer llamado, el segundo, el primero es a la vida, a la salvación. El primero cuando nacemos, segundo a la salvación, tercer llamamiento al servicio, cuarto llamamiento para arriba. Esto se refleja mucho en nuestra fe. Características, carácter, personalidad de Pedro, un hombre polémico, polifacético, de doble ánimo, carismático, incontrolable, muy emocionalista, hasta cierto punto raro. No tenía una preparación como una característica de los pescadores de ese tiempo. Por eso, perdón todas las veces que me suene, comentaba yo acerca de esto, de que Dios habla, sea el juicio que se tenga, le da la preparación, la cultura, la educación, que a muchos nos falta todo esto,
no ve el físico, no ve la edad, no ve el color de la piel, no ve la estatura. El Señor llama. Y nosotros hemos sentido muchas veces ese llamamiento, no exactamente para servir, en muchos aspectos para cambio de conducta, para mejorar nuestra vida, para estar más en la presencia de Él. Él hace y realiza muchos llamamientos. Pero desgraciadamente hay gente muy voluntariosa, que es como yo digo, cuando yo digo a la hora que digo, pero no vemos la palabra y lo que dice la palabra. Somos muy demandantes y muy exigentes en ocasiones con Dios. Pero no vemos nosotros lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que mejorar. Todos tenemos algo que corregir, algo que mejorar, así sea pequeño o regular como usted sienta. Pero para eso es necesaria la fe. Para agradar a nuestro Dios es necesaria la fe en todas las áreas de nuestra vida. Cuando venimos a la casa del Eterno, no sé si han visto ustedes, no sé cómo le llamen, 3 simios de cerámica, de juguete, que uno está así con las manos en los oídos, no oigo, otro en los ojos, no veo, y otro en la boca, no hablo. Fe es venir así, no oigo lo que no debo oír, no veo lo que no debo ver, y no hablo lo que no debo hablar. No les estoy diciendo que somos changuitos, somos, no. Pero es una enseñanza preciosa. Pero si voy a oír lo que tengo que oír de Dios, voy a ver lo que tengo que ver de Dios, y voy a hablar lo que tengo que hablar de Dios, al nombre del Señor Yeshua. Amén. Nos ganan nuestros 5 sentidos hablando en carne, porque no tenemos una conciencia adecuada de fe. No vengo a la casa de Filomeno. ¿Hay algún Filomeno? No se me vaya a ofender, no, pero si Filomeno me invita, yo voy a su casa. Le digo, ¿cómo estás, Filomeno? ¿Filomenos o Filomás? Voy a platicar con Filomeno. A lo mejor me hace reír a él, a compartir no sé cuántas anécdotas, comentarios de la vida, hablar de deportes, qué sé yo. Pero aquí en la casa de Dios no vengo a ver a Filomeno, ni al predicador, ni los que dirigen o están en alabanza de a mi lado, o que entró, siente uno todo tatuado de brazos, de espalda, o siente una persona que está en la universidad de nosotros en cuanto al género sexual, como le llama. Entonces, siéntese, hermanita, por favor, es que me desvío mucho. Entonces, de alguna otra manera o forma, mi conciencia espiritual de fe, oigo, veo y hablo, es que vengo a ver al Todopoderoso, vengo a la casa, no de Filomeno, sino a la casa del Dios de la gloria. Amén. Del Dios al cual, si hablo, es darle toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Vengo a escuchar del Dios, de lo mejor que pueda escuchar en mi vida en una semana, tal vez si no es a la semana. Voy a abrir mis ojos espirituales, a abrir mis oídos espirituales, y cuando hable, voy a hablar todas las bendiciones, a cantar. Cuando hable, solamente voy a decir de las cosas grandiosas, porque estoy en la casa de Dios. Y Él me va a contar todo lo que yo necesito,
Tal vez una o dos palabras van a llegar a mi vida y son suficientes y son las que yo necesitaba. Tal vez todo el mensaje va a llegar a mi vida, a mi alma. Esto es venir con una conciencia de fe, que vengo a la casa del Eterno a ver qué me habla, a ver qué me hace hablar, a ver qué me hace ver, a ver. Es como Él se va a agradar. Si Él viene depositando sus 5 sentidos. Aleluya. Miren qué bonitas flores, seres vivientes creados por Dios. A la hora que dice, a mí no me gustan, bueno, está bien. Desde el momento que es una ofrenda, no es para nosotros. Aleluya. Si me parece, no me parece. No. Es para Dios y punto. Es para el Creador y punto. Aleluya. En esas características de Pedro nosotros nos identificamos en algunas de ellas y hay muchas más. Todavía no mencioné alguna en la cual yo digo, yo no soy así. Yo soy así. Algunos puntos de la necesaria renovación de fe en Pedro en estas características que mencionamos, en todos nosotros. Habla cuando van a prezar a nuestro Señor Yeshua, Él en sus celos, en su amor, en parte, pero demuestra una fe agresiva. Y le corta la oreja a uno de los soldados que se llamaba Malco. En esa fe de agresividad es también una fe acelerada. No tuvo un control, no inmediatamente como cuando fuerden a un amiguita de usted, un familiar que se dio inmediatamente. Cada quien tiene que enfrentar sus propias situaciones en una supuesta madurez espiritual, saber qué contestar, qué decir. Nos unimos en una guerra que no es mía, algo que no sabemos si la persona tuvo culpa o no. Nos asociamos, si canta cantos, si hace esto, lo hago, si no lo hace, no. Como dicen los niños, es un juego, el que hace la mano hacia atrás. Todavía existe ese juego, ¿sí? Que lo que hace uno lo hace el otro. No importa lo que sea. No, tiene que existir todo. Comentando una vez de 2 jóvenes por ahí, uno de ellos cometió una falta con un vecino y la mamá lo defendía a capa y espada. No, los vecinos es que lo vieron, no. Alcahueteó la falla y la falta. Y se fueron los vecinos bien enojados y le dice el varón, hijo, lo hiciste. Le dice a la mujer, tú no lo defiendas de lo que él es responsable que hizo y que tiene que mejorar esa actitud. Vas, pides perdón, le preguntas cuánto cuesta que haga una evaluación del rayón que hizo el auto. Yo te voy a apoyar, pero tú me vas a pagar de alguna manera el costo de la reparación de lo que le hiciste al auto. Tienes que ser responsable. Amén. Y fue y lo hizo. La fe es personal. La fe nos da y nos debe dar madurez. Amén. Siempre hemos dicho, hay que escuchar las 2 versiones, pero hay que ver bien la versión. Pretendemos luego conocer a las personas cuando no nos conocemos ni a nosotros mismos. Gedeón no se conocía a sí mismo y tenía un hombre valiente hacia adentro. Jonás no se conocía a sí mismo y tenía un hombre cobarde hacia adentro y cambió el destino que el Eterno le había marcado. Y así podemos nosotros ver el mismo Elías, el profeta del viento, del fuego, del terremoto, y hacia adentro
no conocía a un hombre depresivo que quería hasta morirse. Señor, mejor quítame la vida. Y así, en nuestros adentros hay algo escondido por ahí, el cual es necesario que mejore, que salga, que se vaya o que crezca y genere mejor una vida de más fe. Y ese hombre interior que se llama nuestra alma, espíritu, ese que debe y quiere y desea crecer en nosotros, pero nosotros no lo permitimos porque estamos acostumbrados a lo que yo veo, lo que yo quiero, como me parece, a nuestra carne, a una falta de conciencia más real y más verdadera de quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios, para qué es Dios, para qué Él está en mi vida, yo qué tengo que hacer en su presencia, qué es lo que yo tengo que realizar para que muchas de las situaciones débiles que tenemos, muchos de los problemas de metas, propósitos, peticiones que no se han recibido, se vayan realizando, no se queden a un largo plazo, un medio plazo, sino a un corto plazo. Y esto va a ser posible cuando nosotros entramos verdaderamente con un deseo verdadero a una renovación de fe, buscando la presencia del Todopoderoso, del único y sabio Dios, el que vea nuestras vidas y que Él esté esperando que le agrademos en mucho, pero en base a este atributo de fe, de dependencia, de armonía, de relación, de su presencia en nuestras vidas, a nombre del Señor Yeshua. Aquí yo recibo gloria al Rey, se siente preciosa. Yo soy una voz, con la voz de todos ustedes, ¡gloria al Rey! ¡Ay, precioso! Entonces, una fe acelerada, no hay madurez en la fe. Actúo mal, tranquilos, tranquila, le cortó la oreja. El Señor le dice, mete tu espada. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Él tenía que ser la voluntad del Eterno. Como decía el Señor, no porque le cortes la oreja o mates a uno, vas a evitar que yo cumpla lo que tengo que realizar. Lo escrito está en Isaías 53. Él tenía que ser vituperado, desechado, rechazado, calumniado, y todo eso era parte de él. Y Pedro lo quería evitar. Por eso el Señor Yahshua le dice, estás en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces una fe acelerada está en contra de la voluntad de Dios, de la obra de Dios. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Amén. Aquí el amo, el dueño absoluto y total es Dios. Nos tenemos que someter y sujetar a Dios, pero si no conocemos ni la Biblia, aunque estaría algún adolescente que me digan 3 textos de la Biblia de memoria, a un joven, a un adulto. 3. 1, si usted me dice Dios es amor, una niña pasó el domingo anterior, Sharon, y dijo todos los libros de la Biblia, por partes, Pentateuco, profetas, todo. Esto es básico y es necesario. Cuando hacemos las cosas con fe, empieza a despertarse un hambre de una búsqueda de su presencia y un más y más y más de su conocimiento. Amén. Decíamos el sábado, es insoportable. Luego reclamamos, exigimos, decimos, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy realizando yo para agradar al Eterno? Está en contra de la voluntad del Eterno, todos podemos fallar. Un resumen de este texto es la fe agresiva de Pedro acelerada
fuera de la voluntad del Eterno, una fe sin discernimiento. Oye, ¿qué vas a hacerle a mi maestro? ¿Por qué te lo quieres llevar? ¿Qué le quieres hacer? No, mira, yo lo apoyo, yo estoy con él. Tranquilo, no. Eso hubiera sido, pero le faltó discernimiento. Fe sin discernimiento da origen a la fe agresiva, acelerada y fuera de la voluntad del Padre. Además, es una fe fingida. Porque la fe real y verdadera y que todos estamos buscando ser mejor, va a dar esa madurez, va a dar ese discernimiento, va a dar ese control, va a dar un entendimiento y comprensión espiritual para saber cómo actuar, porque estamos dependiendo del Espíritu Santo, no de lo que yo soy, no de mis errores, no de mis propios problemas, no de mi yo y yo y yo, no. Estamos empezando a aprender a depender no del yo mío, sino del yo soy el que soy, en Yeshua, la voluntad del Padre. Amén. Amén. El segundo caso es cuando el Señor le dice a Pedro, también llamado Simón: he aquí Satán os ha pedido para zarandearte como al trigo. Vas a ser probado por el Satán. Y él le dijo: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Parte de la fe inmadura. Fe inmadura es la que se cimienta sobre la arena, como la casa de alguien que cimienta sobre la arena su fe, y no sobre lo sólido. Todos sabemos que la construcción de una casa, de un edificio, tiene una cimentación. Entre más dura, entre más sólida, más resistente, una fortaleza, y la casa no se cae. Pueden venir temblores y la casa se sostiene. Por una fe sobre la arena, fácilmente se mueve, fácilmente se cae. Una fe fingida también, una fe solo de palabra: voy contigo hasta la cárcel y también dispuesto a ir hasta la muerte. El Señor siente que este Pedro está en una fe emocional, de pensamiento, de un cerebro no voluptivo en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, sino solo de palabra. Solo de palabra: voy contigo hasta donde tú digas. Y el Señor le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Leyendo de los libros hebreos de características de los animales, cuando el gallo canta 3 veces el mismo tiempo, muy difícil medir el tiempo, el mismo tono, muy difícil de medir el tono, por las 3 veces están anunciando traición. O sea que cerca de usted hay un gallo por ahí del vecino y canta 3 veces. ¿Quién me va a traicionar, no? El búfalo, cuando dice, como las fuerzas del búfalo. El búfalo, cuando retrocede hacia atrás, es para agarrar más fuerza, no es miedo. Y arremete. Ese es un acto de fe, de tomar fuerza, vuelo, como dicen por ahí, y volverse a aventar. Esa es una fe de que tenemos que buscar esa fuerza. El búfalo genera un aceite, así como el carnero, entre los cuernos y cabeza, que en ciertas situaciones brota y se resbala como el búfalo a los cuernos, que cuando viene el tigre, el león, qué sé yo, y lo quiere tomar, matar, ese aceite empieza a bajar por el rostro, llega al cuello, que es donde más los animales tratan de
matar a los brujos, a los venados X, y en la yugular enterrar los colmillos. Pero ese aceite evita que la muerte les toque. El Señor Pedro está diciendo hasta la muerte, pero era un búfalo falso, por compararlo a Pedro. El búfalo en África, y en las laderas que tienen que subir ahí lo usan mucho domesticado para que suba y les ayude. Llega un momento en que se arrodilla para ejercer más fuerza. De unos pasos hacia arrodillado, fortalece las rodillas y se levanta y camina otra vez como con doble tracción, así dice la enseñanza, para poder tener una fe que no sea traidora y de veras sino fidelidad, consagración con todas nuestras vidas. Hay que arrodillarse para generar más fuerza. Hay que tal vez 2 o 3 pasos hacia atrás, pero no quedarse ahí derrotado, vencido y miedoso, sino solo para tomar fortaleza, fuerza y hacerte